Estas son las últimas imágenes con vida de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, dos jovencitos argentinos quienes habían iniciado una inocente relación amorosa. El 30 de enero de 2025, a escasos metros de donde los capturaron las cámaras de seguridad, Paloma y Josué fueron víctimas de un atroz crimen que sacudió a la población. Te invitamos a ver este terrible caso hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Paloma Abigail Gallardo nació el 7 de mayo de 2008 en la provincia de Buenos Aires. Fue hija del matrimonio formado por Omar Gallardo y Alicia Pita, quienes antes de ella habían tenido a otro hijo, Santiago. Paloma creció en una familia cristiana, y de hecho su padre fue pastor evangélico en un templo que llevaba el nombre de la Iglesia de Dios. Se trataba de una construcción pequeña y muy modesta, construida justo enfrente del terreno donde vivía su abuela. Aunque algún tiempo después la iglesia dejó de abrir sus puertas, los padres de Paloma no abandonaron su prédica religiosa. Por el contrario, cada domingo se dedicaron a conducir un ciclo religioso que se transmitía por streaming y también a través de una emisora local. En cuanto a la jovencita, para el 2024 y a sus 16 años, además de hermosa, era una chica responsable, alegre y creativa que disfrutaba la costura. Según familiares y allegados, no obstante, su padre tenía una actitud estricta respecto a su vida sentimental. Mientras tanto, a la escuela secundaria a la que asistía Paloma, iba también un vecino llamado Josué Salvatierra. Nacido el 31 de diciembre de 2010, Josué fue el segundo hijo de José Alberto Salvatierra y Carolina Maldonado. La suya era también una familia trabajadora, y que en el pasado había enfrentado épocas muy difíciles a nivel económico. Debido a ello, durante una temporada, José se vio obligado a buscar el sustento de los suyos juntando chatarra. Pero aún así, a Josué en ningún momento le faltó ni el afecto ni la atención de sus padres. Por el contrario, a decir de allegados y vecinos, era un muchacho bueno, educado, estudioso y muy querido por todos en el vecindario. Además tenía muchos amigos, siempre andaba sonriente y era fanático del fútbol. En su tiempo libre, a Josué le encantaba jugar a la pelota. A pesar de la diferencia de edad entre él y Paloma, ambos se volvieron inseparables, y con el tiempo de esa hermosa amistad surgió un amor adolescente. Fue así que hacia finales de 2024 se hicieron novios. Desde entonces los vecinos los veían de la mano a cada rato. Casi a diario, Paloma iba hasta la casa de él y luego caminaban por la plaza cercana. Estaban disfrutando de lo que representa el primer amor adolescente y se les veía muy felices. Frente a la plaza justamente quedaba un gimnasio, y el 13 de enero de 2025 la pareja decidió inscribirse en este. A partir de ese momento, iban de lunes a viernes de 7:30 hasta las 8:30 de la noche. Según la dueña del establecimiento, no faltaban nunca.
Pero en realidad, tal y como ella misma ha expresado a posteriori, entrenaban poco porque se la pasaban besándose. El jueves 30 de enero de 2025 fue un día como cualquier otro, y hacia el final de la tarde, Paloma salió de casa con lo indispensable: ropa de entrenamiento y una botella de agua. No llevaba nada más porque, como hacía a diario, solo iba al gimnasio. A su vez, Josué también salió de su casa y se marcharon juntos. Pero a las 9 de la noche, cuando Paloma no regresó a casa como era su costumbre, su padre intentó contactarla y resultó que su teléfono estaba apagado. Entonces, angustiados por la extraña desaparición, la familia de la jovencita se comunicó con los servicios de emergencia. En idéntica situación se encontró la familia de Josué, quien siempre estaba de vuelta en casa poco antes de las 9 de la noche. Por eso, cuando no regresó y sus padres comprobaron que su teléfono no tenía conexión, fueron a buscarlo al gimnasio. Allí, la dueña del establecimiento les dijo que ni él ni Paloma habían ido esa noche, y para demostrárselos, les mostró los videos de las cámaras de seguridad del local. Como resultado, Carolina y José también alertaron a las autoridades. Poco después, el comisario subió a una patrulla a José, a Omar y al hijo de este, y de inmediato comenzaron a buscar a los chicos. El primer instinto de la gente fue ir en dirección a un terreno baldío que estaba a varias cuadras del gimnasio. Según se presume, Josué conocía bastante bien este lugar, pues ahí iba antes con su padre para juntar chatarra. Salvo una antena telefónica y un puente, en el predio de varias hectáreas no había ninguna construcción. Lo que sí abundaban eran personas en situación de calle y delincuentes, razón por la cual al caer el sol los vecinos no se atrevían a pasar. Pero justo cuando estaban cerca, Omar le dijo que su esposa le acababa de avisar que, según el GPS, los muchachos estaban en los alrededores de la plaza, así que siguieron esa ruta. Al llegar a la plaza, tras charlar con algunos jóvenes, Omar le dijo al comisario que estos le habían contado que a su hija y al novio los habían raptado en un auto rojo. Según detalló, todo estaba relacionado con un asunto de trata de personas. El comisario, no obstante, tuvo serias dudas al respecto, y ni el móvil ni el relato le parecieron verosímiles. Luego, cuando Omar mencionó que era hora de comer, el comisario optó por llevarlo a su casa junto a su hijo. En contraste, sin ánimo alguno de pensar en la comida, a José se le ocurrió buscar a su hijo en el predio baldío cercano al gimnasio. Sin embargo, una vez allí no encontró nada significativo. En las horas siguientes no hubo pistas ni rastros de Paloma y Josué. Además, la investigación avanzó con notable lentitud. Mientras tanto, los vecinos, que en un principio asumieron que se trataba de una travesura de adolescentes, empezaron a preocuparse. Era demasiado raro, sobre todo considerando que el jovencito no salía a ningún lado. Hasta que el 1 de febrero, transcurridas 48 horas de la desaparición, una persona se comunicó con la policía para informar del hallazgo de unos restos humanos. Una vez en la escena del crimen, que cabe aclarar, estaba a 200 metros de una comisaría, los agentes descubrieron los cuerpos sin vida, uno al lado del otro, de Paloma y Josué. Ya en el sitio, los peritos notaron una botella con restos hemáticos en la base y una piedra de concreto bastante pesada, también con manchas del mismo tipo. Por lo que, de manera preliminar, dedujeron que esta última había sido el elemento con el que les causaron la muerte. Inicialmente, la policía provincial informó que los cuerpos estaban atados de pies y manos y que a los chicos les habían robado una mochila. La noticia generó indignación entre los vecinos, que cortaron la ruta, quemaron llantas y pastizales en reclamo de mayor seguridad, mientras efectivos policiales desplegaban un operativo en la zona. En un mensaje lleno de dolor transmitido a través de sus redes sociales, Alicia descartó que se hubiese tratado de una aventura juvenil. Por el contrario, dijo estar convencida, al igual que la policía,
de que su hija y su novio fueron víctimas de la delincuencia. A pesar del profundo sufrimiento, la mujer sostuvo que tenían el corazón roto, pero se sentían enteros y firmes en Cristo. Fue a su esposo a quien le tocó la dura tarea de identificar el cuerpo, cuyo avanzado estado de descomposición dificultó el poder reconocerla. Ante los micrófonos de distintos medios de comunicación y las cámaras de televisión, Omar pidió respeto por el terrible duelo que atravesaba su familia. Recomponiéndome de todo esto, y les pido que me disculpen, ¿no? Todo, y para poder darles también el respeto que ustedes se merecen. La autopsia reveló que ambos jovencitos fallecieron el mismo día de su desaparición, presentando entre 2 y 3 traumatismos craneales cada uno, aparentemente causados por un objeto contundente, lo que reforzaba la hipótesis de que el arma criminal fue la piedra de hormigón. Además, ambos tenían marcas en las manos compatibles con intentos de defensa, siendo más evidentes en las extremidades de Josué. En cuanto a Paloma, los forenses concluyeron que no mostraba lesiones compatibles con un ataque sexual. Por último, aunque a ambos se les hizo un hisopado en las uñas a fin de obtener posibles restos de ADN de terceros, las autoridades informaron que los resultados de los mismos tomarían un tiempo. El avance de la investigación, que incluyó el análisis de sus comunicaciones y la revisión de las cámaras de seguridad, condujo a que las autoridades pudieran establecer el camino que realizaron Paloma y Josué, lo que a su vez les llevó a concluir que en algún punto hacia finales de enero, los chicos comenzaron a frecuentar el terreno baldío para estar a solas. Como excusa, les decían a sus papás que iban al gimnasio. Antes de llegar a ese punto se les veía tranquilos, posiblemente emocionados ante la certeza de cita. Paloma iba contenta con él de la mano. Cruzaron un puente y las vías del tren hasta que salieron del cuadro de esa cámara. Más adelante, otra cámara pública los capturó ingresando al terreno baldío unos minutos después de las 6 de la tarde. Ese era el último registro de ambos. Dicha evidencia permitió a los detectives echar por tierra las especulaciones sobre un posible rapto que sobrevoló la causa en un principio. La hipótesis fue que, mientras pasaban su tiempo juntos, fueron atacados para robarles una mochila, los celulares y algo de dinero que llevaba Paloma. Una fuente consultada por un importante portal de noticias mencionó que era casi seguro que se tratase de 2 agresores. Era la única manera de someterlos a ambos al mismo tiempo sin que uno de ellos corriese a buscar ayuda. También especulaban que a Paloma la sorprendieron por la espalda, por eso no habría atinado a defenderse tanto como Josué. Sin embargo, a causa de las características del predio y de la gente que lo frecuentaba, cuyas cocinas y tiendas de campamento improvisadas aún eran visibles, las autoridades tenían en claro que la identificación de él o los posibles criminales no sería una tarea sencilla. En ese sentido, esperaban que las cámaras de seguridad jugasen un rol clave. Luego de conocer esa información, Carolina recibió una serie de inquietantes mensajes en sus redes sociales sobre los posibles sospechosos detrás del crimen. Según esta persona, los culpables habían sido un par de delincuentes de la zona que poco antes, ese mismo 30 de enero, le robaron la bicicleta a un amigo. Para lograr su cometido, le pegaron en la cabeza y además llevaban un par de armas blancas. Por último, el informante anónimo mencionó que la víctima puso la denuncia e incluso fue a la casa de uno de sus agresores, pero allí se encontró con la sorpresa de que sus propios familiares le contaron que hasta a ellos mismos solía robarlos. El domingo 2 de febrero, Omar y Alicia lamentaron su pérdida en un programa radial y contaron detalles del caso que les cambió la vida. En la apertura del mismo, Alicia citó un pasaje de la Biblia para describir que se encontraban atravesando el valle de sombra y muerte. Yo siento que estamos atravesando por el valle de sombra y de muerte, que dice el Salmo 23. Realmente estamos atravesando ese valle así inesperadamente. Su marido, en tanto, se pronunció en duros términos contra los medios de comunicación, a los que calificó de mentirosos y criminales por hacerse eco de los falsos rumores que indicaban que su hija podría estar embarazada. Además hizo un llamado a la ministra de Seguridad de la Nación
para que colocase un vallado policial en la puerta de su casa, pero sin brindar mayores explicaciones de por qué podrían resultar atacados. En horas de la tarde del día siguiente, lunes 3 de febrero, los Salvatierra despidieron los restos de Josué con flores y globos de River Plate. Muy poco después, según informó su otro hijo, José y Carolina se fueron a casa de un familiar para evitar a los medios de comunicación y tener algo de privacidad. Mientras tanto, el abogado y portavoz de los Salvatierra expresó públicamente sus dudas con respecto a que el lugar del hallazgo de los cuerpos fuese el mismo en el que les quitaron la vida a Paloma y a Josué. A su vez, Omar comenzó a insistir en que su hija sí fue abusada sexualmente y que los chicos vieron algo que no debían ver. En la misma línea se manifestó su abogado, quien dijo no creer la hipótesis del robo, al tiempo que se inclinaba más porque todo hubiese sucedido en un contexto ligado al tráfico de drogas. Al día siguiente comenzaron a aparecer algunos indicios que podrían marcar el camino hacia el esclarecimiento del doble crimen. Todo ocurrió cuando, una vez superado un golpe anímico que afectó su salud y le impidió presentarse en la causa antes, José finalmente se presentó en la comisaría para declarar sobre el caso. Debido a su conocimiento de la escena, los investigadores esperaban que pudiese aportar algún nombre o apodo de alguna persona que le resultase sospechosa. En ese sentido, una de las hipótesis era que su hijo podría haber reconocido a la persona o a las personas que los abordaron para robarles, lo que condujo a sus atacantes a quitarles la vida para evitar una denuncia. La primer revelación de José fue que sí estaba al tanto de que su hijo y su novia solían encontrarse en ese sitio. Sin embargo, aclaró que creía que lo hacían en una zona de pasto corto, no más lejos, donde el territorio se pone más denso y es por ende más peligroso. En cambio, su esposa, quien también testificó, ignoraba que los jovencitos se encontraban en el predio. En lo que sí coincidieron ambos fue en que no tenían una hipótesis sobre el móvil tras los crímenes. Pero lo más importante de esa jornada y que de verdad interesó a los detectives fue que José recordó que cuando fue a buscar a su hijo al terreno el mismo 30 de enero, notó a un hombre merodeando por la zona. Obtenida la descripción de este sujeto, no obstante, lo cierto era que las autoridades no contaban con suficientes elementos en el expediente que les permitiesen aferrarse a una sola hipótesis. De tal modo intentaban reconstruir el momento del crimen, principalmente a través de los datos revelados por los análisis forenses. En cuanto a los celulares robados, dado que fueron apagados pocos minutos después de los hechos, no pudieron ser rastreados. Los investigadores creían que podrían haber sido vendidos y, en consecuencia, consideraban necesario constatar si existían denuncias de robos previos en el predio. Sin embargo, cabe agregar que la inspección al terreno se aplazó en varias oportunidades. En diálogo con una emisora de radio de alcance nacional, Alicia exigió transparencia en la investigación, un pedido al que se plegó su marido con mayor énfasis, quien dijo estar inconforme con el accionar de la policía. Al final, la controversia sobre la acumulación de irregularidades llevó al fiscal a apartar a la policía provincial del caso, de modo que las pesquisas quedaron a cargo de las fuerzas federales. Pero además de los cuestionamientos hechos por los familiares o que no se hubiesen ejecutado los rastrillajes, la drástica decisión radicó en la sospecha de que la comisaría de la zona estaba protegiendo a vendedores de drogas. Por si fuera poco, una vecina declaró haber presenciado a 2 policías prendiendo fuego cerca de la escena del crimen, lo que alimentó la hipótesis de un intento de encubrimiento. Mientras tanto, con el vecindario en silencio a la espera de respuestas, hacia el final de la tarde de ese mismo martes 4 de febrero, la familia Gallardo se preparó para despedir los restos de Paloma. Omar quiso que el cajón con el cuerpo de su hija pasara por el templo donde alguna vez profesó su fe cristiana. Luego, cuando la camioneta con el cuerpo llegó,
el hombre pidió que ubicasen el féretro en el medio de la calle, un camino de tierra tan angosto que si pasaban 2 autos a la vez se rozaban. Los funcionarios municipales que estaban en el lugar se negaron a su petición, y él no se lo tomó bien, por lo que discutieron. A Omar le explicaron que hacer la despedida en la vía pública era imposible, que tenían que dejar el cuerpo de Paloma dentro de la iglesia. Él explicó que debido a trabajos de remodelación no entrarían todos. Mientras se acercaban las 6, hora estipulada para comenzar la primera parte del funeral, parecía que nunca iban a ponerse de acuerdo. La discusión se terminó después de un llamado de uno de los funcionarios al intendente de la localidad, quien dio el visto bueno para hacerlo justo en la puerta en la entrada de la iglesia. Aunque de forma remota, el jefe comunal siguió de cerca el velorio y costeó con fondos municipales el último adiós de la adolescente. También hizo llegar un autobús escolar para trasladar a los dolientes después. La ceremonia la inició un pastor amigo de la familia, y acto seguido, Omar cantó una canción y tocó su guitarra roja. A pesar de la pena y el nudo en la garganta, no desafinó una sola nota. Al terminar, le habló a las cámaras de televisión presentes en el lugar. Los micrófonos estaban guardados cuando el padre, a los gritos, insistió una vez más en que a su hija la atacaron sexualmente y Josué la defendió. Además, se mostró enojado con los medios de comunicación, pues aseguró que en la televisión hubo muchas mentiras sobre él, su hija y su novio. En concreto, se refería a ciertos rumores que lo señalaban como sospechoso del crimen. No obstante, luego Omar recuperó la calma y apuntó que, al igual que los detectives, también creía que los hechos fueron perpetrados por 2 criminales. Sobre Josué, dijo que era una maravillosa persona y que lo hubiera querido como marido de su hija. En ese sentido, recordó con ternura cómo se querían y lo inocente que era su relación. Después reveló que le gustaría reunirse con la familia de Josué. Alicia, en cambio, habló solo una vez. El resto del tiempo lloró y se abrazó a una cantidad incontable de gente que le dio el pésame. Luego, antes de que los restos de su hija fuesen trasladados a la funeraria, repitió ante los medios su deseo de obtener justicia para Paloma y su novio. Posteriormente, cuando el velatorio siguió ya entrada la noche, Omar dio una suerte de segunda conferencia de prensa y luego habló mano a mano con distintos canales. Afuera de la sala que le prepararon, su mujer lo esperó sin frenar su llanto. Entretanto, las labores de las fuerzas federales condujeron a notar inconsistencias en la versión inicial dada por la policía provincial. En primer lugar, el análisis de las imágenes de 3 cámaras de seguridad del 30 de enero mostró que ni Paloma ni Josué llevaban ninguna mochila. En segundo lugar, las fotos de sus cuerpos en la escena no mostraban a ninguno de los jóvenes maniatados. Lo que sí se confirmó fue que a ambos les robaron los celulares. Sin embargo, pese a estos avances, no había aún sospechosos identificados. Aún así, los abogados de las 2 familias mantenían sus dudas con respecto a la hipótesis del robo. De cualquier modo, lo verdaderamente llamativo, tanto para la prensa como para el público que siguió el caso con gran interés, fue el hecho de que, en su afán por insistir en el supuesto ataque íntimo sufrido por su hija, Omar diera numerosas entrevistas en las que brindó, además, detalles muy escabrosos sobre lo que vio en su cuerpo cuando le tocó reconocerla, como presuntos moretones y mordeduras en zonas erógenas y genitales. A fin de reforzar esa idea, recordó que firmó el acta y que estaba en todo su derecho de decir lo que vio. Pero sus controversiales declaraciones no se detuvieron ahí, pues también sugirió que detrás de los hechos podría haber una persecución hacia su familia por motivos religiosos, algo que, según detalló, venía ocurriéndole desde hacía un tiempo por su condición de pastor.
puede haber una persecución religiosa y la estoy sufriendo por varios ángulos. Bien la porque pregunta. lo que pasa es que molesta que soy pastor, que predico la palabra de Dios y también, ¿saben qué? La pongo por ejemplo. No mucho después, la polémica en torno al caso aumentó cuando el fiscal a cargo pidió apartarse de la investigación, tras desacuerdos con el abogado de la familia Gallardo. El fiscal justificó su decisión alegando presuntas amenazas por parte del letrado, quien aparentemente lo presionó para que investigara una hipótesis diferente al robo. Una vez que el juez aceptó la petición, la causa quedó a la espera de que la Fiscalía General designase quién lo reemplazaría al frente del expediente. Como consecuencia de esta situación, se suspendieron los rastrillajes pautados tanto en la escena del crimen como en sus alrededores. A la semana siguiente, el informe complementario de la autopsia confirmó que Paloma no sufrió ningún ataque sexual. El examen también aportó otra revelación escalofriante sobre el macabro hecho. Los golpes a los jóvenes se habrían prolongado durante media hora. Pese a la contundencia de los resultados, la querella de los Gallardo adelantó a un importante portal de noticias argentino que seguirían sosteniendo que hubo la hipótesis del abuso no consumado contra Paloma. 2 días más tarde, la causa quedó en manos de un nuevo fiscal, elegido por sorteo público, y como resultado, finalmente se llevó a cabo la inspección en la escena del crimen, cuyo objetivo era tratar de recabar nuevas pruebas que permitieran avanzar en la investigación. Pero el dato más llamativo que surgió por esas horas fue una nueva línea investigativa. Todo ocurrió cuando la policía detuvo a 3 personas, a quienes se les acusó de intentar organizar una toma de terrenos en la escena del crimen. De acuerdo a la investigación que hizo el área de cibercrimen de la Superintendencia de Delitos Complejos, el objetivo de estos individuos era usurpar, lotear y vender el predio. Según precisaron fuentes policiales, la organización de la toma, que para mayores señas buscaba reunir a 500 familias, se hizo a través de una aplicación de mensajería y grupos de redes sociales. Los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de las autoridades. El llamado difundido era a reunirse en el terreno donde encontraron a los chicos, porque, según se leía, a la municipalidad no le importaba el mismo. Entonces, como estimaban que a la larga se iba a llenar de casas, hicieron correr la idea de que lo mejor era tomar la delantera. La convocatoria se activó el 4 de febrero. En los 5 allanamientos que hizo la policía, encontraron un listado de 217 personas y una serie de planos que detallaban lotes de 10 por 25 metros. En los días siguientes, el caso tuvo un importante avance cuando los investigadores detectaron que el 11 de febrero el celular de Josué se activó con otra línea al norte de la Patagonia, a más de 1000 kilómetros de su casa. Como resultado, una comisión de la Policía Federal viajó hasta el lugar, y una vez allí, entrevistaron al hombre que tenía en su poder el dispositivo, cuyo email, es decir, la identidad internacional de equipo móvil, coincidía con el del jovencito. Según pudo saberse, el sujeto en cuestión dijo que lo había reparado en su local en agosto pasado y que no lo usó hasta el día que lo prendió. Pero la versión no conformó a los investigadores, pues creían que o bien mentía o bien estaba encubriendo a un tercero. Sin embargo, no descartaron que se tratara de un error y que la información que arrojó la pericia no sea la correcta. Al respecto, han aclarado que el email podría haber sido clonado. De todos modos, el hombre fue detenido y se esperaba su traslado al lugar de los hechos para ser indagado por el fiscal. Al mismo tiempo, las autoridades adelantaron que planeaban allanar el comercio donde dijo haberlo reparado. La pericia al aparato, y de la cual se espera saber el recorrido que hizo y cuándo se reinició, también se realizaría en Buenos Aires. Entretanto, en las últimas horas, un conductor de un programa televisivo reveló que, al parecer, Carolina y José estarían preparando una denuncia para presentar en contra de Omar por supuesto entorpecimiento de la causa. Según trascendió,
Esta acusación se basaría en el testimonio de José y del comisario que los acompañó a buscar a los jóvenes en la patrulla policial. Casi en paralelo, además surgió una nueva revelación. Se trata de un escalofriante mensaje enviado por Paloma a Josué, poco antes de ir al predio abandonado. En este, la jovencita le planteaba su temor sobre la zona, pues en sus propias palabras, los podían robar e incluso matar. Pero él le respondió que no tuviera miedo, que irían igual. Al momento de la producción de este video, martes 18 de febrero de 2025, la causa, que permanece caratulada como robo y homicidio criminis causae, no deja de asombrar a la población argentina, y en vista de lo intrincado de las pesquisas y sobre todo de las vidas arrebatadas sin sentido, el mayor deseo de todos es que pronto pueda haber justicia para Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se terminará algún día de hacer justicia del todo en este complejo y trágico caso? Y de ser así, ¿cuál consideras que será la hipótesis correcta? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós! Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado.